Estamos analizando los resultados del pasado domingo 25 de mayo, donde fueron electos 23 gobernadores adjudicados al Partido Socialista Unido de Venezuela, uno en Cojedes, al partido Vamos Cojedes, una alianza inédita lograda en esa región, también diputados al Consejo Legislativo y hasta ahora una mayoría oficialista en el Parlamento Nacional. Estamos dando un repaso, una revisión a estos resultados para conocer el punto de vista, opinión de diferentes analistas. A esta hora en el estudio nos acompaña Enrique Ochoa Antich, además, por supuesto, de dirigente político, que en este momento está viendo el panorama, los toros desde la barrera, está viendo los toros desde la barrera. Un poquito, también en materia de activismo. El activismo político es algo muy serio, que uno se levanta a las 7 de la mañana y termina a las 12 de la noche. Y sales para el interior jueves, viernes, sábado y domingo. Eso no, a veces hasta no duermen, en ese proceso. Así es. Además de ser dirigente político, también es escritor. Ya recientemente compartió los detalles de su última publicación, precisamente con nosotros acá en Primera Página. Pero hoy vamos a ir directamente al tema electoral, por supuesto. Me imagino yo que ese es el tema. Hablábamos de, gráficamente, cómo se veía desde lo visual la diferencia entre los colores de partidos. Acá se estila, el rojo para el oficialismo, el azul para la oposición, y ya veíamos un resultado en materia gráfica, en materia visual. Vamos a empezar por allí, por ese mapa que el día lunes 26 de mayo apareció de esta manera y con un alto porcentaje de abstención. Pues efectivamente volvió a ocurrir lo que ya en otras oportunidades ha ocurrido, que es que el gobierno, siendo minoría, y manifestándose desde el punto de vista incluso numérico, que son minoría, ganan la inmensa mayoría de los espacios que están en disputa. Incluso si uno echa la película para atrás, desde el 99, cuando impusieron o, digamos, aprobaron, sancionaron la nueva Constitución, que no era una constitución como la del 61, consensual. La del 61 fue apoyada desde COPEI, que era un partido de derecha, hasta el Partido Comunista, que era un partido de izquierda, por supuesto. Esta nueva constitución fue aprobada también con el 36% de los votos, es decir, no tenía el respaldo de la inmensa mayoría de los venezolanos. Pues con esa minoría, gracias un poco a la complicidad del extremismo en la oposición, de la oposición extremista, que de alguna manera a cada rato le hace el favor, y además al desencanto también de los ciudadanos, que es natural, por lo que pasó el 28, no vamos a entrar en detalles, pero lo que pasó el 28, por las promesas de lo que se dijo que iba a pasar después del 28, porque una vez que ocurriera determinada situación se iba a lograr producir un cambio político en el país, y nada de eso ocurrió, eran puros espejismos. Entonces el desencanto de la población pues produjo este resultado. Entonces uno a veces se siente un poco como triste por el país, porque al final de cuentas somos prisioneros de dos extremos, de dos minorías, y cada una en este momento está festejando, ¿no? Pero haciendo ese repaso del 99 para acá tenemos, por un lado un liderazgo oficialista que ha tenido diferentes resultados, habla también desde ese entonces hasta acá una oposición que ha tenido puntos extremistas, puntos radicales, y pareciera ser que la solución, como lo han planteado muchos, es una oposición un poco más centrada, un poco más enfocada en el diálogo, una oposición que tenga la capacidad de disolver esa polarización, pero pareciera que esa oposición intenta emerger y no tiene la cantidad de seguidores que tienen ni el oficialismo ni esta oposición. Entonces se quedan allí como en un retoño que no termina de llegar a la luz. Pero ya que tú dices lo de echar la mirada para atrás, hay un momento que yo trato siempre de reivindicar en la historia de la oposición, que después del 11 de abril, del paro, de la abstención del 2005, del poco de estupideces que se cometieron justamente arrastrados por la oposición extremista, la oposición estuvo 10 años en la ruta democrática, ganando y acumulando poder. Participamos en el 2006 y perdimos, pero en el 2007, inmediatamente después, le ganamos al más poderoso Chávez el referendo de reforma de la Constitución, al Chávez de 60% de apoyo popular, con el petróleo a 80% y con todo el poder en las manos. Después ganamos las principales gobernaciones y las principales alcaldías del país.
y se estuvo a punto de ganar las presidenciales del 2013. Ya en el 2010 se había obtenido más votos que el PSV, aunque el PSV terminó obteniendo más diputados por el sistema electoral que teníamos. Y en el 2015 logramos, yo todavía en ese momento era parte de la MUD, a partir del 16 me separé de la MUD cuando escogieron todo el camino extremista de las guarimbas y todo lo demás, pero incluso en el 2015 ganamos nada más y nada menos que la mayoría, las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Y todo ese capital político de 10 años lo agarraron un día y lo tiraron al cesto de la basura. Pero el detalle está en que no se sabe que es un error hasta que cometes el error. Quizás en ese momento, bueno, estos líderes opositores pensaban que era el camino apropiado, porque no te das cuenta que no da resultado hasta que no da resultado. No te das cuenta que es un camino erróneo hasta que, bueno, te conduce a una calle sin salida o hasta como usted dice, hasta una calle cerrada, hasta una calle ciega. Pero no te das cuenta de que es un error hasta que ya estás montado en la acción. Sí, pero es que inclusive eso que tú dices, tendríamos que revisarlo, porque la oposición ha cometido los mismos errores. O sea, es una especie como de bucle, ¿no? Nosotros ahorita, por ejemplo, estamos muy parecidos al año 2005, otra vez discutiendo que hubo abstención, que el gobierno, por la abstención de la oposición, ocupó la mayoría de la Asamblea Nacional, como ocurrió en el 2005. A partir del 2005 el gobierno le puso la mano a todos los poderes y comenzó a partir del 2006 un proceso que es lo que a mí me parece más preocupante, más que el tema estrictamente electoral, más que el tema de ganar la Asamblea Nacional o 23 gobernaciones, es que desde esa minoría, a partir del 2006, con la abstención, ocuparon la Asamblea Nacional y, sin importar si eran mayoría o eran minoría, sencillamente con la Asamblea Nacional ocuparon todos los poderes públicos, designaron a un camarada en cada uno de los poderes públicos. Ahora, incluso con esta minoría, viento en popa y avanzando sin ningún tipo de prurito, se pretende imponer un modelo, a mi modo de ver, autoritario de partido-estado, donde el partido y el Estado son lo mismo, donde el partido tiene el control del poder judicial, del poder electoral, del poder ciudadano, de las Fuerzas Armadas, de las policías, ahora de las gobernaciones, eso que incluso reivindica el gobierno, porque el gobierno cree en eso. Tú ves el programa conocido, que no voy a mencionar, que ocurre los miércoles en la noche, y tú escuchas que se dice un solo gobierno. Es decir, la idea es que el gobierno, ese es su proyecto político, tenga todo el control, y no importa, sin escrúpulos y pasando por encima de lo que sea. Igual que el extremismo también está fanatizado con la idea de que están luchando por la libertad, y en nombre de la libertad son capaces incluso de pedir la ignominia y la vergüenza de una intervención militar extranjera y de terminar de rodillas y de hinojo frente a la Casa Blanca buscando financiamiento de los Estados Unidos para derrocar al gobierno. Hay una diferencia en los dos escenarios. Unos están en el proceso de petición y lucha, y otros ya están en los espacios de poder. Y esto es lo que quizás desde lo que usted plantea deberían tener en cuenta estos líderes opositores que están mirando hacia derecha y hacia izquierda. Debemos hacer una pausa, ya seguimos con más de esta entrevista con Enrique Ochoa Antich, dirigente político y también escritor.